Bueno, saludos compañeros. Una tarde lluviosa. Una tarde de verano. Que como tiende a pasar en el Gran Santo Domingo en general, la lluvia desnuda todos nuestros fracasos como gobierno municipal o los gobiernos municipales, además de la propia cultura ciudadana. La lluvia demuestra el problema de la basura, de los desechos sólidos, los invernales tapados, que a su vez convierte en cualquier punto de la capital donde lo permita los desniveles en un lago, en un charco. Y así las cosas, siempre es una bendición la lluvia, pero no deja de desnudar, insisto, toda la frustración acumulada de muchos años de problemáticas en nuestras calles, en nuestras avenidas, en nuestros ensanches, en nuestros barrios, de todo lo que no se ha hecho o se hizo mal y que ahora le toca a quienes están al frente de la administración de los municipios que componen el Gran Santo Domingo y otras ciudades que tienen las mismas problemáticas, que son lo suficientemente grandes en el territorio nacional, hacer ese trabajo. Me quiero referir hoy al Poder Legislativo. Hace un tiempo que no hablamos del Congreso como tal. Y créanme que una de las primeras cosas que se le podría ocurrir, que podría de alguna manera unificar esfuerzos en la actual Cámara de Diputados y su conformación, es ponerse como meta de común acuerdo, de las pocas cosas que pueden generar consenso, es levantar, señores, la imagen del Congreso como tal. Y que conste que quien les habla es el primero que defiende la idea de que hay congresistas que son verdaderos técnicos en materia legislativa, que son grandes conocedores de todo el alcance que le permite la ley y la Constitución a un legislador, que podrían dar cátedra incluso sobre las funciones no solamente de crear nueva legislación, sino de derogar una anterior o de mejorar el cuerpo, el todo que constituye nuestras leyes escritas. Así como también conocen la importante labor de fiscalización, que es la que quizás la ciudadanía menos ha podido constatar, menos ha podido palpar, pueden llevar a cabo nuestros legisladores. Pero es bueno recordar que hay un espíritu en la democracia representativa, que se supone se tiene que sentir mucho más, ver mucho más en los legisladores, y que aquí siempre hemos reclamado cuando hablamos del tema. Son los legisladores los que están supuestos a representar los intereses y características de cada una de las provincias y demarcaciones donde están, incluyendo el hecho de cuáles son sus características productivas, de cuáles son sus características físicas. Uno supone que los representantes de provincias, siempre menciono el caso de la agroindustria, de lo que tiene que ver con el agro, de lo que tiene que ver con la ganadería, por ejemplo, uno espera de actores que representan provincias donde se produce esa forma de riqueza, bueno, que si no son expertos en el tema, que intenten conocerlo, empaparse lo suficiente e ir en representación de esos segmentos. ¿Para qué? Para que cuando se dé una situación adecuada, como la que hay ahora, el que quiera casarse con la gloria tiene que aprovecharla, y es presentar perfectamente una propuesta de reactivación económica, que pase por generar una serie de incentivos y una serie de aspectos de un mejor trato en lo fiscal hacia los sectores que tienen que volver a producir y que tenemos que con rapidez volver a condicionar positivamente para retomar los niveles de producción previos a la pandemia, pero por ahí mismo mantener ese crecimiento. No se puede hablar de un buen dibujo tributario, legislativo, con menos burocracia, si no se tiene un Congreso para eso. Y cuando hablo de un Congreso para eso, no hablo, como dijo un expresidente, de mi Congreso. Hablo de nuestro Congreso, un Congreso que esté pensando en aquellos que le votaron, en las provincias, en las demarcaciones, las ciudades, los municipios a los cuales se están representando. Porque una vez termina el conato electoral, les recuerdo que usted representa a los que ganaron y perdieron. Usted representa a los que participaron y a los que estuvieron ausentes del proceso. Usted representa a aquellos que, incluso no teniendo la edad ni el interés en participar en política, igual son miembros de la ciudadanía, sujetos de derechos y de deberes. Y me preocupa enormemente, tras hacer esta introducción, ver que el Congreso de la República atraviesa una especie de marasmo, una especie como de España boba, donde casi todo lo que proviene de ahí no genera las mejores indicaciones. Por ejemplo,
En el tema del Código Penal, el cual pare por sí mismo como tema importantísimo, clave de estos tiempos, el tema de las 3 causales y el aborto, que a su vez abre una brecha a un enfrentamiento cultural, ideológico, que aquí apenas está en ciernes, pero que poco a poco yo siento que va a ir radicalizando más la ciudadanía dominicana. Creo que todavía nos faltan algunos rounds de esa pelea entre sectores más progresistas, conservadores, etcétera. El Congreso históricamente, viene dando una demostración de que ese problema está por encima de ellos. Está por encima, yo no sé si de su capacidad, que en algunos casos sé que no, pero la mayoría parece sí estar por encima de su voluntad. Y mientras por un lado, usted ve, la propia Iglesia Católica sale hace unas horas en medio de la situación de un partido mayoritario, el PLD, que dice proclamar una línea, y sale un sector a decir, bueno, realmente no fue tan así, y un sector de la Iglesia a decir, no, ustedes voten en libertad, porque ustedes son un poder aparte del Estado. Luego eso podríamos discutirlo sobre la conveniencia o no del centralismo democrático, como llaman algunos a las líneas partidarias, sean estas, digamos, prudentes o no, sean estas populares o no. El caso es que los congresistas dominicanos parecería que para ciertos temas no tienen problemas en constituirse en personajes, en protagonistas de la noticia. Y usted ve a un Botello, por ejemplo, que ha enarbolado el tema del 30% con sus argumentos o con la falta de ellos, no importa lo que opinemos, pero ha hecho suyo el tema. Bueno, ¿y dónde está el diputado o el senador que está haciendo suyo el tema, por ejemplo, insisto, de hablar a favor ahora mismo de un importante segmento del productor dominicano que ahora mismo mantiene unas deudas que no hicieron sino crecer durante la pandemia, con unos impuestos que, además de que apenas se aminoraron porque sus entradas se aminoraron, pero que están esperando ahí agazapados para salirle a cobrar anticipo, para salirle a cobrar todas las figuras que se ha podido imaginar el legislador dominicano y que se ha podido imaginar el Estado, y que por línea partidaria, dicho sea de paso, ha ido mandando a aprobar en todos estos años, incluyendo figuras de los tributos que se suponía tenían una vocación temporal. Bueno, hace falta un Botello para los temas fiscales, hace falta un Botello. Mira que conste que yo tengo graves desavenencias con probablemente el estilo que tiene el señor Botello, con la vehemencia y con el apoyo que ha decidido tener, rodearse. Sin embargo, debo admirar en él que por lo menos va de frente y no quiere hacerse el gracioso, al menos con los otros grupos, porque yo pienso que sí se quiere hacer el gracioso con un segmento de la sociedad que a lo mejor no se ha detenido a preguntarse por qué Botello en otras legislaturas, de las varias que tiene, no se ha puesto a pensar, bastante tiempo tuvo, para hacer un desmonte inteligente de ese tema de las ARS. En lo que el de las FP, de lo que tiene que ver con nuestro Congreso y con su función, nos llama también la atención de que ha llegado una nueva generación de congresistas. No tengo ninguna duda de eso. Ahí está el amigo Jorge Villegas, ahí está José Horacio, que se ha destacado por la forma en la que aborda ciertos temas, independientemente, insisto, de que a lo mejor podamos estar de acuerdo o no con los enfoques. Ahí están otros muchachos que vienen de sectores tradicionales. Hay quienes ven eso muy mal, entienden que heredaron los puestos. Yo creo que ahí cada quien es libre de demostrar si tiene realmente la materia para demostrar que es capaz de tener mentalidad propia y capacidad propia para hacer un camino y para demostrar, independientemente del apellido que tenga, que está ahí por méritos propios, o que si llegó por alguna coyuntura que le ayudó, una vez se sentó ahí, es su capacidad la que le puede permitir brillar y salir de ese marasmo. Así que, congresistas dominicanos, la bola está en su cancha. Ustedes saben, no hay que decirle, la temperatura que tiene el horno no está para galletitas, no está para declaraciones de día del compadre, del merenguero, para discutir que si hay que mover o no el día del pelotero. Esas son cosas que se pueden dejar para después. Esas son cosas con las que el dominicano puede seguir viviendo en ausencia de ellas. ¿Y qué no le va a preocupar? Ahora, ¿qué se va a hacer para, con lo que tenemos, el cuerpo legislativo que tenemos, el cuerpo de legislaciones que tenemos, hacer de esta situación que está ocurriendo en nuestro país un momento propicio para reactivar la inversión, la producción, y ambas cosas puedan generar empleo, puedan generar las condiciones que estamos extrañando previas al inicio de esta grave situación sanitaria que es la pandemia, y se pueda generar la riqueza que es necesaria para fortalecer un sistema sanitario que ha sido puesto a prueba, que ha sido estresado por el COVID-19
y donde ciertamente la idea es que cuando retomemos una situación, Dios no lo quiera, ojalá nunca ocurra, similar a esta que hemos atravesado, encuentre un sistema que en lo público, en lo privado, esté mucho más fuerte. Y ni hablar de que pueda también pensar en el que produce riqueza, el empresario, mediano, grande, pequeño. En el caso de las MIPYMES, esencialmente, reconocer su volumen, su enorme porcentaje poblacional que conforman en cuanto al censo productivo del país. Y señores, también, como hemos dicho, hacer un trabajo que este país necesita. No tenemos que esperar el 2024, cuando de aquí a allá a lo mejor Abel y yo seamos candidatos. Y es dentro de la ingeniería legislativa dominicana, la derogación. Señores, aquí yo insisto, aquí hay que tomarse una legislatura completa nada más para sacar lo que no sirve, lo que genera choques, lo que genera contradicciones con el texto ya existente hasta el constitucional y con las leyes que habiéndose aprobado bajo el formato de leyes posibles, lo cual es un tollo argumental, puedan completarse, puedan o sustituirse en su totalidad por textos bien pensados, por textos que realmente si van a regular algo lo hagan para bien. Si van a generar un contexto legal para una actividad, lo hagan de una manera inteligente, no para que terminen 16 sentencias en contra en el constitucional o en el administrativo diciendo que eso no tiene sentido. De manera que, si se le ha olvidado a ese Congreso que se le eligió el año pasado, su primer reto es demostrar que nuestro Congreso puede tener una función y la sociedad valorarlo. Que la gente cuando piensa en el Congreso o en los grupos que están allí, lo primero que le venga a la mente no sea el barrilito o el cofrecito, que ya de por sí es bastante bueno el debate sobre cuáles son las condiciones en las cuales un congresista se embolsilla un dinero, sino también en el hecho de que su utilidad y los debates que hay allí y la representación, insisto, de sectores productivos nacionales, pues puede hacer que la sociedad al menos sienta que vale la pena tener un representante. Porque si no, así como hemos dicho de la policía, así como hemos dicho de otros cuerpos, nosotros vamos a una velocidad en desmedro de la imagen de ese importante cuerpo y ese poder del Estado, que después va a ser sumamente difícil. Y no quisiéramos caer en la trampa, por último, Kelvin, de Perú, esa nación de América Latina que hoy tiene una crisis política, una más, pero que en el año 93 un señor, un autócrata, decidió dar un golpe legislativo. ¿Y usted sabe qué hizo la sociedad peruana? Harta de legisladores vagos y que no hacían nada. La sociedad lo aplaudió. Una lástima que ese suicidio legislativo fuera aplaudido por una sociedad cansada de la imagen que tenía el legislador. Ojalá que nunca lleguemos aquí a esa dirección.